Pocos se han dado cuenta, pero algo monumental está ocurriendo dentro del corazón financiero de Estados Unidos. No se anuncia con titulares espectaculares ni discursos apasionados desde el Congreso. No hay cadenas de televisión transmitiendo el evento, ni comentaristas económicos advirtiendo lo que se avecina. Sin embargo, mientras millones de personas se preocupan por el precio del pan o la factura de la luz, el gobierno más poderoso del planeta está reescribiendo las reglas del dinero a plena luz del día. Y lo está haciendo con una frialdad quirúrgica, como quien mueve piezas de ajedrez sabiendo que la partida durará décadas. Estados Unidos ya no se comporta como un árbitro neutral en el mercado. Ha decidido convertirse en jugador, en dueño, en socio y en algunos casos en juez de sus propias apuestas. Durante generaciones, el Estado había sido esa figura que observaba, regulaba y mantenía el equilibrio. Se aseguraba de que las empresas no abusaran de los trabajadores, de que las leyes de la competencia se cumplieran y de que el juego del capitalismo mantuviera una apariencia de limpieza. Pero eso terminó. Ahora el árbitro ha tirado el silbato, se ha puesto la camiseta de uno de los equipos, ha entrado al campo y ha empezado a marcar goles. Lo que antes era un sistema de supervisión se ha convertido en una estructura de participación activa. El gobierno ya no dicta las normas, ahora compra empresas, adquiere acciones, dirige juntas directivas y toma decisiones estratégicas. Y lo más sorprendente es que lo hace copiando el modelo económico de su mayor rival, China. Este cambio de paradigma no es una casualidad ni un simple ajuste de política. Es una transformación estructural que redefine el capitalismo norteamericano. Para entender su magnitud, hay que mirar los cimientos sobre los cuales se levanta toda la economía moderna, los minerales. En las profundidades heladas de Alaska, una empresa llamada Trilogy Metals ha encontrado una veta que podría transformar el mapa geopolítico de los recursos naturales. Cobre y cobalto, dos elementos esenciales en la nueva era tecnológica. El cobre es el sistema nervioso de la transición energética, el metal que conecta cada circuito eléctrico de los autos, las redes y los hogares inteligentes. El cobalto, por su parte, es la sangre química de las baterías que impulsan desde teléfonos móviles hasta misiles de precisión. Pero estos minerales tienen un problema. La mayor parte de su extracción y procesamiento está en manos de China y de un puñado de países africanos bajo su influencia económica. Estados Unidos lo sabe y ya no está dispuesto a depender de potencias extranjeras. Por eso el gobierno federal decidió invertir más de $35 millones en el desarrollo de recursos minerales junto a Trilogy Metals y South 32, dos compañías con proyectos estratégicos. A cambio, el Departamento del Interior se aseguró alrededor de un 10% de las acciones y el derecho a comprar más si la operación resulta exitosa. Este no es un préstamo ni una ayuda. Es una compra directa, una señal inequívoca de que el Estado está regresando al tablero como accionista. El gobierno estadounidense ha decidido que ya no basta con entregar subsidios o permisos. Ahora quiere tener control, presencia, participación. Y esa decisión marca un antes y un después. Porque si el Estado empieza a adquirir partes de empresas privadas en sectores clave, deja de ser un simple regulador para convertirse en protagonista. Lo que antes parecía una excepción ahora es la norma. Y este no es un caso aislado, es solo el comienzo. El siguiente movimiento ocurrió en el epicentro tecnológico del planeta, los microchips. Aquellos diminutos cerebros de silicio que dan vida a todo lo que nos rodea. Coches, ordenadores, satélites, armas, teléfonos, fábricas, todo depende de ellos. Cuando la crisis de los chips paralizó las cadenas de suministro globales hace unos años, Estados Unidos descubrió su propia vulnerabilidad. Las fábricas estaban en Taiwán, Corea y otras partes de Asia, pero no en casa. Y en un mundo que cada día se vuelve más incierto, depender de otros países para producir el cerebro de tus máquinas es una debilidad intolerable. Por eso nació la Ley CHIPS, un programa multimillonario para traer de vuelta la manufactura de semiconductores a territorio estadounidense. Pero esta vez, las reglas del juego habían cambiado. Cuando Intel, la joya de la corona tecnológica americana, se acercó a Washington en busca de apoyo, recibió una respuesta inesperada.
Sí, recibirás ayuda, pero el Estado no te regalará dinero. A cambio, el gobierno comprará una parte de tu empresa. No será un préstamo que devuelvas, sino una participación accionaria que le dé poder para decidir. Y así, Estados Unidos se convirtió en socio de Intel, invirtiendo cerca de $8.900 millones y quedándose con casi un 10% de la compañía, además de una opción para adquirir más en el futuro. Esto, traducido al lenguaje llano, significa que el capitalismo estadounidense ha cruzado un punto de no retorno. Ya no se trata de fomentar la libre competencia, sino de intervenir directamente en el control corporativo. El gobierno, que durante décadas predicó la pureza del libre mercado, ha adoptado el modelo de capitalismo de Estado que tanto criticó en China. El paso siguiente en esta cadena lógica es todavía más revelador. Si los microchips son el cerebro de la era digital, las tierras raras son sus músculos invisibles. Se trata de un grupo de elementos químicos que hacen posible la tecnología moderna, desde los motores eléctricos hasta los misiles de precisión, desde los generadores eólicos hasta los sistemas de guiado. Sin ellos, la civilización tecnológica colapsaría. Y China controla casi el 90% del mercado global. En respuesta, el gobierno estadounidense decidió intervenir directamente en la única minera relevante del país, MP Materials. A través del Departamento de Defensa, se realizó una inversión de $400 millones en acciones preferentes, un tipo de título que otorga privilegios superiores a las acciones comunes y que luego pueden transformarse en propiedad efectiva. Pero lo verdaderamente impactante fue lo que vino después. El gobierno garantizó a la empresa un precio mínimo para sus productos. En otras palabras, eliminó el riesgo de mercado. Si los precios del cobalto o el neodimio caen, el Estado cubrirá la diferencia. Un seguro a todo riesgo pagado con dinero público. Esta es la esencia del nuevo capitalismo de amigos. El gobierno elige a los ganadores, los protege de las pérdidas y deja que el resto se las arregle como pueda. En teoría, lo hace para garantizar la seguridad nacional. En la práctica, está construyendo una red de corporaciones semiestatales que recuerdan a las empresas mixtas chinas, donde el gobierno no solo supervisa, sino que dirige. El mismo patrón se repite con el litio, el nuevo petróleo del siglo XXI. La empresa Lithium Americas, responsable del gigantesco proyecto de extracción en Nevada, conocido como Thacker Pass, recibió un financiamiento multimillonario del Departamento de Energía. Pero, al igual que en los casos anteriores, la ayuda vino con condiciones. El Estado no actuó como prestamista, sino como socio. Se reservó el derecho a comprar un 5% de la empresa matriz y otro 5% de la mina. De esta manera, Estados Unidos asegura que los materiales críticos para su futuro industrial no dependan exclusivamente de intereses privados ni extranjeros. Minerales, microchips, energía. 3 pilares de la economía moderna que ahora tienen participación directa del Estado. Pero el movimiento final, el más simbólico de todos, ocurrió en la industria más tradicional del país, el acero. Cuando la empresa japonesa Nippon Steel anunció la compra del histórico fabricante estadounidense US Steel, la noticia cayó como una bomba. El acero es más que un metal, es un símbolo nacional. Representa la era industrial, el poderío bélico y el orgullo de los trabajadores americanos. La Casa Blanca intervino de inmediato. Y lo hizo con una maniobra maestra. En lugar de prohibir la compra o nacionalizar la empresa, exigió una acción de oro. Una acción de oro es una figura legal que otorga al gobierno poder de veto sobre decisiones clave, aunque posea una participación mínima. Es una herramienta de control invisible, un derecho de intervención disfrazado de simple formalidad. Gracias a esa acción de oro, Washington puede impedir que la nueva dirección cierre fábricas, mueva operaciones al extranjero o cambie la sede corporativa. No necesita poseer la mayoría, basta con tener ese voto especial que anula cualquier decisión que considere contraria a los intereses nacionales. De esta forma, sin aprobar nuevas leyes ni expropiar nada, Estados Unidos ha comenzado a construir un entramado de control económico que abarca los sectores más estratégicos de su sistema productivo.
Y todo esto se ha hecho en silencio, bajo la apariencia de incentivos industriales o programas de seguridad nacional. Pero la pregunta inevitable es, ¿por qué ahora? ¿Por qué este giro radical hacia el intervencionismo después de décadas de prédica neoliberal? La respuesta no está en la economía, sino en la geopolítica. Estados Unidos se ha dado cuenta de que el modelo de libre mercado, que durante tanto tiempo defendió como símbolo de su superioridad, ya no le garantiza poder global. China, con su planificación estatal y su control de las cadenas de suministro, ha demostrado que el capitalismo dirigido puede ser más eficaz para dominar industrias enteras. Mientras Occidente se concentraba en las finanzas, en los servicios y en la especulación bursátil, China aseguraba las materias primas, la manufactura y la infraestructura. Durante 30 años ejecutó un plan metódico para monopolizar los sectores del futuro, energías renovables, microchips, telecomunicaciones, transporte eléctrico. El resultado es que hoy controla las arterias que hacen latir la economía mundial. Estados Unidos, acorralado, ha decidido copiar su estrategia. El nuevo capitalismo americano ya no busca maximizar la eficiencia, sino garantizar la supervivencia geopolítica. Está dispuesto a sacrificar la pureza ideológica del libre mercado para evitar el colapso estratégico. Y sin embargo, este cambio trae consecuencias que pocos se atreven a mencionar. Porque cuando el Estado se convierte en accionista, la frontera entre política y economía desaparece. Las decisiones ya no se toman en función de la innovación o la competencia, sino del interés político. Las empresas que tengan más conexiones en Washington serán las beneficiadas, mientras las demás quedarán relegadas. La eficiencia deja paso a la influencia y el mercado libre se transforma en un mercado administrado. Los defensores de esta política argumentan que servirá para crear empleo y reconstruir la base industrial del país. Prometen una nueva era de fábricas, trabajadores bien pagados y renacimiento manufacturero. Pero la realidad es muy distinta. El peso del sector manufacturero en el empleo total estadounidense ha caído durante más de medio siglo y hoy representa apenas un 8% del total. Esa tendencia no se debe solo a la deslocalización, sino a la automatización. Las nuevas fábricas, financiadas con dinero público, están llenas de robots, no de obreros. Aunque el gasto en construcción industrial se ha triplicado desde el año 2021, la cantidad de empleos generados es ridícula en comparación con la magnitud de la inversión. Según estudios recientes, la ley CHIPS creará menos de 20.000 empleos directos en el sector de semiconductores, una cifra insignificante en una economía con más de 160 millones de trabajadores. Los discursos sobre la reindustrialización son más propaganda que realidad. Pero el verdadero problema no es la falta de empleo, sino la deformación del sistema económico. Cuando el Estado elige a los ganadores, las empresas dejan de competir por eficiencia y comienzan a competir por favores. Lo que importa ya no es producir mejor, sino tener las conexiones adecuadas. Se invierte más en cabildeo y abogados que en innovación. La productividad se estanca, la creatividad se apaga y la economía se vuelve dependiente del poder político. Lo más alarmante es que este proceso no es temporal. Está diseñado para durar. La intervención estatal ha dejado de ser una respuesta a una crisis para convertirse en la nueva normalidad. Cada contrato de defensa, cada subsidio a la energía, cada préstamo a una minera lleva implícita una participación accionaria. El capitalismo de Estado estadounidense ha nacido y su expansión apenas comienza. Lo que antes se llamaba libre empresa, ahora tiene socios invisibles, agencias gubernamentales, fondos públicos, comités del Congreso. Y detrás de ellos, los intereses estratégicos de un país que intenta desesperadamente no perder su hegemonía. La pregunta final, la que se susurra en los pasillos de Wall Street y en los cafés de Silicon Valley, es si este modelo puede sostenerse sin destruir la esencia del capitalismo estadounidense. Porque cuando el gobierno se sienta en el Consejo de Administración, las reglas del juego cambian para siempre. Mientras los titulares siguen hablando de elecciones, inflación o conflictos exteriores,
Una nueva arquitectura económica se está consolidando silenciosamente en Estados Unidos. Es un rediseño completo del sistema que durante más de un siglo fue presentado al mundo como el modelo de la libertad empresarial. Lo que estamos presenciando no es un ajuste técnico ni una simple política industrial, es una mutación estructural del capitalismo norteamericano. Y lo más paradójico es que este nuevo orden se justifica con los mismos argumentos que hace años se usaban para condenar a los rivales ideológicos. La narrativa oficial habla de independencia, de soberanía tecnológica y de defensa nacional. Pero detrás de ese discurso se esconde un cambio de poder más profundo. Los datos muestran que, en tan solo una década, el gasto público destinado a programas industriales, subsidios y adquisiciones estratégicas ha crecido a niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial. No se trata de rescatar empresas en crisis, como ocurrió durante la recesión de 2008, sino de intervenir en sectores enteros antes de que colapsen. Este modelo convierte al gobierno en un inversionista con intereses directos. Es una red de capital público infiltrándose en la estructura privada de la economía. Y lo más fascinante es que esta fusión de Estado y empresa privada no nace del idealismo, sino del miedo. Miedo a perder la guerra tecnológica, miedo a ceder la supremacía económica, miedo a haber desmantelado el dominio estadounidense sobre las cadenas de valor del siglo XXI. El ejemplo de las tierras raras es quizás el más ilustrativo. Durante 3 décadas, las naciones occidentales se desentendieron de la minería y del procesamiento de materiales críticos porque lo consideraban sucio, caro y ambientalmente riesgoso. China, en cambio, entendió que ahí estaba la llave del futuro. Invirtió en minas, subsidió su refinado, educó ingenieros y construyó toda una infraestructura industrial alrededor de ellos. Hoy, el 90% de los imanes de alto rendimiento que impulsan motores eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa proviene directa o indirectamente del gigante asiático. Es un monopolio estructural y frente a ese dominio, el libre mercado deja de ser una opción viable. Por eso Estados Unidos ha empezado a copiar el manual chino línea por línea, aunque lo disfrace con otro nombre. Subsidios, acciones preferentes, cláusulas de control, regulaciones hechas a medida. El discurso de la libertad económica ha sido reemplazado por una estrategia de intervención planificada. Y sin embargo, este nuevo modelo tiene un precio: la erosión de la competencia real. Porque cuando el Estado decide qué empresa merece ser salvada y cuál no, ya no estamos ante un mercado, sino ante un tablero político. Las corporaciones más grandes, aquellas con mayor acceso a los pasillos del poder, son las que sobreviven. A medida que la Casa Blanca reparte miles de millones de dólares en incentivos, las empresas no compiten por innovar, compiten por influir. El gasto en lobby, el arte de comprar favores y moldear leyes, ha alcanzado cifras históricas. En tan solo la primera mitad del año 2025, las corporaciones estadounidenses destinaron más de 2.500 millones de dólares a influir en decisiones gubernamentales, un aumento considerable frente al año anterior. Este dinero no se invierte en investigación, ni en fábricas, ni en capacitación laboral. Se invierte en poder. Y el poder político, una vez comprado, tiende a perpetuarse. Lo que antes era un ecosistema dinámico, donde las pequeñas empresas podían desafiar a las grandes con ideas innovadoras, se está convirtiendo en un oligopolio de titanes apadrinados por el Estado. Las barreras de entrada se multiplican, los contratos públicos se concentran en pocas manos y la innovación genuina se sofoca bajo capas de burocracia y favoritismo. El capitalismo que alguna vez fue impulsado por la competencia, ahora se mueve por la influencia. Y ese cambio tiene consecuencias devastadoras para la productividad. Según un estudio reciente de la Reserva Federal de Nueva York, la productividad laboral del sector manufacturero ha caído 0,5% anual entre los años 2010 y 2022. Es un desplome silencioso, casi imperceptible en los gráficos macroeconómicos, pero con un impacto profundo en la riqueza nacional. Para un país que basó su grandeza en la capacidad de producir más con menos, esta decadencia es un síntoma alarmante.
La productividad ya no crece porque las decisiones ya no se toman con base en la eficiencia, sino en la política. El gobierno justifica su intervención argumentando que el libre mercado había fallado, que las empresas habían priorizado las ganancias de corto plazo sobre la resiliencia industrial. Y en parte tiene razón. Pero la cura elegida podría ser peor que la enfermedad. Al nacionalizar parcialmente las industrias clave, Estados Unidos está creando una economía híbrida, dependiente de decisiones burocráticas que responden a ciclos electorales y no a la realidad tecnológica. La innovación, que solía ser el motor del progreso, ahora se subordina a los intereses geopolíticos. El caso de los semiconductores es revelador. Intel y otras grandes corporaciones han recibido miles de millones en subsidios, pero las condiciones impuestas por el gobierno limitan su libertad operativa. Las empresas deben priorizar la producción doméstica, contratar proveedores nacionales y cumplir metas de sostenibilidad impuestas por el Estado. En el papel suena razonable, pero en la práctica encarece los procesos, retrasa los lanzamientos y reduce la flexibilidad que la competencia global exige. Y lo más irónico es que, al final, muchos de esos chips siguen dependiendo de materiales extraídos o procesados en Asia. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China no se libra con tanques ni misiles, sino con patentes, cadenas de suministro y energía. Y en esa guerra, la velocidad lo es todo. Pero un sistema donde las decisiones industriales dependen de comités políticos se mueve con la lentitud de la burocracia. China, con su modelo autoritario, toma decisiones en meses. Occidente, incluso con su nuevo capitalismo estatal, tarda años. Y mientras tanto, el reloj avanza. En este nuevo tablero, los grandes ganadores no son los trabajadores ni los consumidores, sino las corporaciones capaces de navegar entre ambos mundos, el público y el privado. Empresas que se presentan como pioneras del progreso tecnológico mientras reciben financiamiento directo del Tesoro. Multinacionales que se visten de patriotas cuando les conviene, pero mantienen sus cuentas en paraísos fiscales. Y funcionarios que rotan entre cargos públicos y consejos de administración, borrando cualquier frontera ética entre lo que pertenece al pueblo y lo que pertenece al capital. El fenómeno tiene un nombre, aunque pocos se atrevan a pronunciarlo: captura del Estado. Significa que las decisiones públicas son dictadas, directa o indirectamente, por intereses privados. Y cuando eso ocurre, la democracia económica desaparece. El ciudadano deja de ser un actor y se convierte en espectador. La riqueza ya no fluye de abajo hacia arriba, sino al revés. Al mirar el panorama completo, se entiende que este nuevo modelo no busca solo controlar la economía, sino rediseñar el poder global. El gobierno estadounidense sabe que la supremacía militar depende de la supremacía industrial. Sin chips, sin minerales, sin energía propia, no hay defensa posible. Por eso ha decidido intervenir directamente en las cadenas de suministro. Cada inversión, cada compra de acciones, cada acción de oro es una jugada geopolítica. Pero hay algo más profundo en juego. La transición hacia un capitalismo estatal no solo altera la economía, altera la identidad de un país. Durante generaciones, Estados Unidos se definió por su fe en el individuo, en el emprendimiento, en la libre empresa. Era la nación que celebraba a los pioneros, a los inventores, a los soñadores que desafiaban al sistema. Ahora ese sistema ha sido absorbido por el Estado, que alguna vez prometió no interferir. El sueño americano se está transformando en un proyecto estatal. Y aunque a corto plazo pueda parecer una estrategia eficaz, a largo plazo podría significar el fin del dinamismo que alguna vez hizo grande a la economía estadounidense. Cuando las decisiones se toman desde los despachos gubernamentales, la creatividad empresarial se diluye. Los jóvenes que antes soñaban con crear la próxima gran compañía tecnológica, ahora buscan contratos públicos. Los inversores ya no miran hacia el futuro, sino hacia Washington. Y la innovación, que alguna vez surgía del riesgo, ahora se encierra en la seguridad artificial del subsidio. Sin embargo, detrás de todo este movimiento se esconde una verdad incómoda.
Estados Unidos no está liderando este cambio por convicción, sino por necesidad. Después de décadas de externalizar su producción, de convertir su economía en una maquinaria financiera, el país ha descubierto que su poder se ha vuelto intangible. Su riqueza está en los balances de los bancos, no en las fábricas. Sus ganancias provienen de derivados financieros, no de manufactura. Y su hegemonía depende de un dólar que cada vez más naciones intentan sustituir. China, en cambio, ha construido un imperio de acero, cobre, litio y tecnología. Controla los puertos, los trenes, los satélites y las minas. Produce los componentes, refina los materiales y vende los productos terminados. Mientras Estados Unidos imprime dinero, China imprime futuro. Por eso este giro hacia el capitalismo estatal no es una opción política, es una reacción defensiva. Es la respuesta desesperada de una potencia que siente el suelo moverse bajo sus pies. Lo que se presenta como un plan de reindustrialización es, en realidad, una estrategia de supervivencia. Un intento por recuperar el control perdido sobre los cimientos del poder global. Pero la historia enseña que toda centralización trae consigo un precio. Cuando el poder económico se concentra en manos del Estado, la tentación de manipularlo políticamente crece. El riesgo de corrupción, de favoritismo, de manipulación informativa aumenta. Las cifras oficiales dejan de reflejar la realidad y los ciudadanos, confundidos por la propaganda, dejan de confiar en el sistema. Esa pérdida de confianza es, quizás, la amenaza más peligrosa de todas. Porque el dinero, al final, no es más que un pacto de fe. Si la población deja de creer que el sistema es justo, el sistema colapsa. Y en ese sentido, el nuevo capitalismo de Estado estadounidense podría estar cavando su propia tumba. Los mercados siguen subiendo, las bolsas celebran cada anuncio de inversión estatal, los analistas repiten el mantra del renacimiento industrial. Pero bajo esa apariencia de prosperidad se esconde una verdad más sombría. El crecimiento ya no es orgánico, es administrado. La economía se sostiene con muletas públicas, con dinero impreso y redistribuido por las mismas manos que dictan las reglas. Y así, lentamente, el capitalismo americano se transforma en una sombra de lo que fue. No un sistema de libre competencia, sino un híbrido controlado por burócratas e intereses corporativos. El experimento apenas comienza, pero su desenlace será decisivo para el mundo entero. Porque si Estados Unidos logra sostener este modelo sin colapsar, otras naciones lo imitarán. Pero si fracasa, la caída será tan grande que marcará el fin de una era. Imagina por un instante que mañana, sin previo aviso, se abre una compuerta invisible en el sistema financiero mundial y de repente empiezan a fluir trillones de dólares hacia un único destino. Ese destino no es la bolsa tradicional, tampoco el mercado de bonos, ni mucho menos los depósitos bancarios que ya no generan confianza. Ese destino es Bitcoin, la moneda digital que nació como un experimento rebelde y que hoy amenaza con convertirse en el mayor refugio de valor de nuestra era. Piensa en lo que significa que el dinero que durante décadas ha estado inmovilizado en los fondos de jubilación y de pensiones, capital que siempre se consideró demasiado conservador como para arriesgarse, de pronto tenga la libertad de dirigirse hacia un activo como Bitcoin. Nunca antes esos fondos tuvieron acceso a un instrumento tan radical, pero las reglas están cambiando y con ellas el destino de millones de inversores. El tamaño de esos fondos es tan descomunal que basta con imaginarlo para darse cuenta del poder que representan. Estamos hablando de billones con B de dólares, capitales que si se volcaran sobre un mercado pequeño como el de Bitcoin, podrían duplicar o incluso triplicar su valor en cuestión de meses. Y sin embargo, la mayoría de las personas no lo ve venir. La mayoría espera a escuchar la noticia en televisión, a leer los titulares de los periódicos, y para cuando deciden actuar ya es demasiado tarde, porque el precio está por las nubes. Esa es la tragedia de la inversión común. El dinero inteligente se mueve antes de que los reflectores lo iluminen. Los grandes gestores reconocen la oportunidad en silencio, entran cuando todo parece dudoso, y cuando los pequeños inversores finalmente sienten confianza, son ellos quienes pagan la fiesta.
Siempre ocurre así. Y este escenario que está a punto de abrirse con Bitcoin no será la excepción. La clave está en leer las señales a tiempo. Hoy no estamos hablando de simples rumores. Hay movimientos legales, cambios regulatorios y una infraestructura financiera que ya está preparada para permitir la entrada del capital más grande del planeta. En Estados Unidos, los fondos de pensiones y jubilación que administran más de 9 billones de dólares siempre tuvieron prohibido tocar activos como Bitcoin porque se consideraban demasiado arriesgados. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que esas reglas rígidas empiezan a flexibilizarse. No es casualidad. Desde que se aprobaron los primeros fondos cotizados basados en Bitcoin, la presión sobre los gestores ha crecido de forma monumental. Los fondos viven de la rentabilidad, y cuando un mercado ofrece retornos mucho mayores que los bonos o las acciones tradicionales, la obligación casi se convierte en necesidad. Si no incluyen ese activo, se arriesgan a quedar rezagados frente a sus competidores. Y ningún gestor de miles de millones de dólares puede permitirse quedar atrás. Además, los argumentos que antes servían como excusa ya no existen. Custodios regulados, bancos dispuestos a ofrecer productos basados en Bitcoin, fondos cotizados aprobados y disponibles. Todo lo que antes parecía un obstáculo, hoy se ha derrumbado. Y cuando esas barreras desaparecen, el dinero institucional no entra en pequeñas dosis, entra como una avalancha. Y esa avalancha está más cerca de lo que la mayoría cree. Para dimensionar lo que puede suceder, basta con mirar las cifras actuales. El valor total de todo el Bitcoin en circulación ronda $1 billón. Ahora bien, si solo un 5% de los fondos de jubilación decidiera entrar en este mercado, estaríamos hablando de una inyección de capital equivalente a la mitad del valor actual de todo el Bitcoin existente. Esa sola fracción tiene el poder de transformar por completo el mercado. En mercados pequeños comparados con el tamaño del capital institucional, no es necesario que entre todo el dinero para que los precios se disparen. Basta con que unos cuantos grandes actores decidan moverse y la oferta disponible se seca, dejando a la demanda sin más remedio que pujar cada vez más alto. El precio sube, no porque la gente lo desee, sino porque el mercado no tiene otra salida. Los que se posicionen antes de que esa puerta se abra, estarán en el lado ganador. Verán cómo sus inversiones se multiplican en cuestión de meses. Los que esperen a ver los titulares llegarán tarde, comprando caro y cargando con el riesgo de la caída. Y lo más interesante no es solo el efecto financiero, sino también el impacto psicológico que conlleva. Cuando un fondo de pensiones, que por naturaleza está diseñado para ser ultraconservador, decide incluir Bitcoin en su portafolio, envía un mensaje que cambia la narrativa completa. Bitcoin deja de ser una apuesta marginal, un capricho de jóvenes entusiastas, y se convierte en un activo legítimo, tan respetable como los bonos o las acciones. Esa validación institucional es la chispa que enciende la siguiente etapa de la adopción masiva. Primero entra el dinero grande. Luego, cuando los pequeños inversores observan que los gigantes del capital han tomado la decisión, se animan a entrar ellos también. El efecto se multiplica. Es como una marea imparable que arrastra a todo aquel que se atreve a mirar hacia otro lado. Lo hemos visto antes, en menor escala. Cada vez que una gran empresa anunció que compraba Bitcoin, el precio reaccionó de inmediato. Ahora imagina ese mismo efecto, pero amplificado por miles de veces y respaldado por instituciones con poder casi ilimitado. En el año 2004, el oro llevaba años moviéndose de forma estable, sin grandes sorpresas ni cambios bruscos. Era un activo respetado, sí, pero su precio no mostraba señales de un crecimiento explosivo. Todo cambió con la llegada de los primeros fondos cotizados que permitían a cualquier inversor acceder al oro sin necesidad de almacenarlo físicamente. Ese pequeño cambio legal, esa puerta que se abrió, generó una ola de capital que transformó el mercado del oro en menos de una década. El precio se multiplicó por más de 4 veces y el oro pasó a ocupar un lugar central en los portafolios de las instituciones más grandes del mundo. Algo muy similar ocurrió con las acciones tecnológicas a principios de los años 2000. Durante mucho tiempo, fondos de inversión y aseguradoras
evitaban compañías como Apple, Amazon o Google porque las consideraban demasiado volátiles, demasiado arriesgadas para incluir en sus índices principales. Pero llegó un momento en que los números fueron imposibles de ignorar. El crecimiento de esas empresas era tan evidente que las grandes gestoras tuvieron que rendirse a la realidad. Decidieron incorporarlas en sus carteras y el flujo de capital que entró fue tan masivo que dio inicio a uno de los ciclos alcistas más grandes de toda la historia bursátil. El patrón se repite una y otra vez. Primero el activo parece marginal, luego se vuelve irresistible y finalmente, cuando los gigantes del dinero deciden entrar, ya no lo hacen en silencio ni en pequeñas cantidades. Lo hacen con fuerza, con determinación, con la seguridad de que detrás de su decisión existe un respaldo regulatorio, un contexto favorable y una oportunidad histórica que no se repetirá pronto. Eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir con Bitcoin. En los últimos meses hemos presenciado cómo se construyen, una a una, las piezas del rompecabezas que preceden a una gran avalancha de capital. Primero llegaron los fondos cotizados de Bitcoin aprobados por los reguladores. Eso abrió una puerta legal y segura para que los grandes inversores pudieran entrar sin miedo a sanciones o irregularidades. Después, los bancos custodios más poderosos del planeta anunciaron servicios especializados para resguardar Bitcoin de forma institucional, eliminando el mayor temor de muchos gestores, el de la seguridad. Y finalmente, los responsables de los planes de jubilación comenzaron a reconocer que ya no pueden depender únicamente de bonos ni de acciones tradicionales. Los bonos ofrecen rendimientos bajos y las bolsas atraviesan ciclos de volatilidad que ponen en riesgo el futuro de millones de jubilados. En otras palabras, la cerradura ya está abierta. La llave está girando. Solo falta el último movimiento para que la puerta se abra por completo, y cuando eso ocurra, el flujo de dinero será tan grande que el mercado no tendrá la capacidad de absorberlo sin disparar los precios de manera violenta. Ese es el punto crucial que casi nadie parece comprender. Bitcoin no es un activo infinito. No es como imprimir más billetes o crear nuevas acciones. Su oferta está limitada a 21 millones de unidades. Y de esas, una parte importante ya está perdida para siempre o en manos de personas que jamás venderán. Hoy el valor total de todos los Bitcoin en circulación ronda $1 billón. Los fondos de pensiones y jubilación de Estados Unidos gestionan más de $9 billones. Solo imagina el impacto si decidieran asignar apenas un 1% de su capital a Bitcoin. Eso significaría $90.000 millones entrando en un mercado de $1 billón, es decir, casi una décima parte de todo el valor actual del mercado en un solo movimiento. El resultado sería una presión alcista imparable. Y si ese porcentaje creciera a 3 o 5%, estaríamos hablando de entre $270.000 y $450.000 millones entrando en un mercado cuya oferta es extremadamente reducida. Esa cantidad de dinero tiene el poder no solo de duplicar el precio, sino de cambiar para siempre la velocidad y la escala de la adopción global de Bitcoin. El efecto dominó sería gigantesco y alcanzaría a cada rincón del planeta. Imagina un ejemplo simple. Supón que en el mundo solo existieran 21 millones de botellas de un vino especial, un vino tan raro que quienes lo poseen rara vez lo ponen en venta. Ahora imagina que de pronto miles de restaurantes de lujo en diferentes ciudades deciden que quieren ese vino en su carta porque sus clientes millonarios lo exigen. Pero hay un problema. Apenas quedan unas cuantas botellas disponibles para la venta. ¿Qué ocurre cuando esa demanda se encuentra con una oferta tan limitada? El precio sube de inmediato y no se detiene. Sube porque todos compiten por lo poco que queda. Eso es exactamente lo que ocurre con Bitcoin. La diferencia es que aquí no estamos hablando de un vino ni de un lujo pasajero. Estamos hablando de un activo que puede redefinir la forma en que se almacena y se transfiere el valor en el mundo entero. Una moneda descentralizada que no depende de bancos centrales ni de gobiernos y que cuenta con un límite absoluto que nadie puede alterar. Esa característica es la que hace que la avalancha de capital institucional pueda desencadenar un fenómeno sin precedentes. Pero hay algo más profundo en juego,
algo que va más allá de la matemática de la oferta y la demanda. Es la validación social y psicológica. Cuando un fondo de pensiones, diseñado para ser ultraconservador y proteger los ahorros de millones de personas, decide incluir Bitcoin en su portafolio, el mensaje es claro. Ya no se trata de un experimento, ya no se trata de una apuesta arriesgada de unos pocos. Bitcoin se convierte en un activo legítimo, respaldado por las instituciones más grandes del planeta. Esa validación cambia la narrativa y provoca que millones de pequeños inversores, antes llenos de dudas, se animen finalmente a entrar. El resultado es una reacción en cadena. Primero entra el dinero grande, luego entra el dinero de la gente común, y entre ambos empujan el precio como si fuera una marea incontenible. Y lo más interesante es que este efecto se retroalimenta. Cuanto más sube el precio, más titulares aparecen en los medios. Cuanto más titulares aparecen, más personas se interesan. Y cuanto más personas se interesan, más capital fluye hacia el activo. Es un ciclo de retroalimentación positiva que puede transformar la percepción del mundo entero sobre Bitcoin. Si observamos con atención la historia de los grandes cambios financieros, descubrimos un patrón que siempre se repite. El dinero más grande, el más conservador, espera pacientemente hasta que las condiciones son imposibles de ignorar. Y cuando finalmente decide moverse, lo hace con una fuerza tan arrolladora que transforma por completo el mercado al que llega. Eso ocurrió con el oro, eso ocurrió con las tecnológicas, y ahora se prepara para ocurrir con Bitcoin. El detalle crucial es que Bitcoin no se parece a nada que hayamos visto antes. El oro, por ejemplo, aunque limitado, siempre puede extraerse más de la tierra. Cada vez que el precio sube, las compañías mineras invierten en exploración y aumentan la producción. Eso significa que el suministro puede crecer con el tiempo. Con Bitcoin la situación es radicalmente distinta. No importa cuánto dinero entre, no importa cuántas personas lo deseen, la oferta jamás superará los 21 millones. Y esa escasez matemática garantiza que cada ola de demanda se convierta en un motor implacable de precios al alza. Imagina lo que representa para los gestores de capital esta certeza. En un mundo donde los bancos centrales imprimen dinero sin descanso, donde las monedas tradicionales pierden poder adquisitivo año tras año, encontrarse con un activo cuya emisión está blindada es como hallar un oasis en medio del desierto. El simple hecho de saber que no se pueden crear más Bitcoin convierte a este activo en una reserva de valor incomparable. Y cuando los gestores entienden eso, no piensan en semanas ni en meses, piensan en décadas. Los fondos de pensiones, por ejemplo, administran dinero con un horizonte de 20, 30 o incluso 40 años. No buscan apuestas rápidas ni emociones pasajeras. Buscan activos que conserven y multipliquen el valor en el tiempo. Y cuando la evidencia les muestra que Bitcoin puede hacerlo, no necesitan más argumentos. Solo esperan el marco legal adecuado para dar el paso. Ese marco ya se está consolidando. Cada nueva aprobación de un fondo cotizado basado en Bitcoin, cada anuncio de un banco custodio dispuesto a ofrecer el servicio, cada cambio en las regulaciones que antes prohibían su inclusión, son piezas de un mismo engranaje que pronto se pondrá en movimiento. Y cuando lo haga, lo que veremos no será una entrada tímida. Será un torrente, un río de dinero que pasará por la compuerta recién abierta. La magnitud del cambio es difícil de imaginar. Hoy el mercado de Bitcoin ronda $1 billón. Los fondos de jubilación en Estados Unidos controlan más de 9 billones. Eso significa que tienen en sus manos 9 veces el valor actual de todo el mercado. Si decidieran entrar con apenas un pequeño porcentaje, el impacto sería devastador para quienes aún dudan. Porque no solo elevaría el precio, también cambiaría la percepción pública y aceleraría la adopción global. Este fenómeno no ocurrirá en silencio. Cada movimiento será analizado por los medios, comentado en los foros financieros y seguido por millones de pequeños inversores en todo el mundo. Y mientras más titulares aparezcan, más difícil será para la gente común ignorar lo que sucede. La validación institucional se convertirá en una señal de confianza, y esa señal arrastrará consigo a quienes hasta ahora miraban con recelo.
Lo hemos visto en menor escala con compañías individuales. Cuando Tesla anunció que había comprado Bitcoin, el precio reaccionó de inmediato. Lo mismo ocurrió cuando grandes procesadores de pagos decidieron aceptar la moneda digital como medio de transacción. Esos movimientos provocaron saltos inmediatos en el precio. Ahora imagina ese mismo efecto multiplicado por miles, respaldado por las instituciones más poderosas del planeta. El dinero institucional no solo trae consigo capital, también trae legitimidad, estabilidad y visión a largo plazo. Cuando un fondo de pensiones compra, no lo hace pensando en vender la semana siguiente. Lo hace para mantener su inversión durante décadas. Eso significa que una gran parte del Bitcoin que entre en manos de esos fondos quedará congelada, fuera de circulación. Y cuanto menos Bitcoin disponible haya en el mercado, más violenta será la presión alcista para quienes quieran entrar después. Aquí es donde entra en juego la psicología del mercado. Cada vez que un activo sube de precio de forma sostenida, las personas que antes dudaban comienzan a sentir el miedo de quedarse fuera. Ese miedo a perderse la oportunidad, conocido como FOMO, es uno de los motores más poderosos en las finanzas modernas. Cuando los titulares anuncien que los fondos de pensiones están comprando Bitcoin y que su precio se dispara día tras día, millones de inversores individuales correrán a entrar. Pero para ese momento, el precio ya habrá alcanzado niveles que hoy parecen impensables. El secreto está en anticiparse, estar posicionado antes de que ocurra el movimiento. Porque una vez que la avalancha comience, ya no habrá vuelta atrás. Y quienes entraron temprano serán los grandes beneficiados de una de las mayores transferencias de riqueza de nuestra época. Ahora bien, no se trata de un fenómeno aislado en Estados Unidos. Lo que ocurra allí servirá de ejemplo para el resto del mundo. Una vez que los fondos de pensiones estadounidenses abran la puerta, otros países seguirán el mismo camino. Europa, Asia y América Latina observarán los resultados y se verán obligados a permitir que sus propios fondos también participen. Y cada nuevo país que se sume añadirá más combustible a la hoguera. El efecto global será imposible de detener. Cuando el dinero más grande del planeta valide a Bitcoin como un activo legítimo y necesario, las instituciones financieras que hasta ahora se burlaban de él se verán obligadas a adaptarse. Bancos, aseguradoras, gestoras de patrimonio, todos tendrán que ofrecer productos basados en Bitcoin porque sus clientes lo exigirán. Y lo que empezó como una oportunidad para unos pocos visionarios se convertirá en una revolución mundial. Cuando intentamos imaginar el impacto de esta entrada masiva de capital, hay que recordar que el mercado de Bitcoin no funciona como los demás. En la bolsa, por ejemplo, siempre se pueden emitir nuevas acciones. Si la demanda crece, una empresa puede decidir poner más títulos a la venta. En los bonos, los gobiernos y las compañías emiten deuda constantemente, ajustando la oferta a las necesidades de los compradores. Pero en Bitcoin esto es imposible. La cantidad total está predeterminada y nadie, absolutamente nadie, puede modificarla. Esa es la clave que muchos todavía no comprenden. Bitcoin no es solo un activo digital. Es una estructura matemática diseñada para ser incorruptible. Su límite de 21 millones de unidades no se puede negociar, no se puede modificar con decretos ni con decisiones políticas. Esa escasez absoluta convierte a cada Bitcoin en una pieza de valor único. Y cuando un océano de dinero comienza a buscar esas piezas limitadas, el resultado es un choque inevitable entre la demanda infinita y la oferta finita. En este punto, lo importante ya no será preguntarse si el precio subirá, sino cuánto y con qué velocidad lo hará. Porque cada dólar que entra tiene que competir con otros por una cantidad cada vez menor de monedas disponibles. Y lo más interesante es que muchos de los que poseen Bitcoin hoy no tienen intención de vender. Están convencidos de que el valor seguirá aumentando durante los próximos años y prefieren mantenerlo a largo plazo. Eso significa que la cantidad real de Bitcoin en circulación, el llamado float, es todavía más pequeña de lo que parece. Imagina una autopista con solo unos pocos carriles. De pronto, un flujo gigantesco de autos intenta entrar al mismo tiempo.
La congestión es inmediata, la presión aumenta y la velocidad de todos se ve afectada. En el mercado de Bitcoin, esa congestión se traduce en un aumento brutal del precio. Cada comprador, desesperado por asegurarse su parte, está dispuesto a pagar más que el anterior. Y ese proceso alimenta una espiral que se acelera con cada nuevo actor que entra. La psicología del mercado también juega un papel determinante. Durante años, muchos inversores institucionales se burlaron de Bitcoin. Lo llamaron un fraude, una burbuja, un experimento condenado a fracasar. Pero ahora, al ver que los reguladores abren las puertas y que los bancos más grandes del mundo ofrecen servicios de custodia, esas mismas instituciones se ven obligadas a reconsiderar su postura. Y en los mercados, cuando la narrativa cambia, lo hace de forma rápida y contundente. El mensaje que recibirán los inversores comunes será claro. Si los fondos de pensiones, considerados la cúspide de la prudencia, deciden incluir Bitcoin, entonces ya no hay razones para desconfiar. Esa validación provocará que millones de personas que antes lo miraban con recelo decidan comprar. Y cuando esas masas entren al mercado, lo harán sobre un terreno donde ya casi no hay monedas disponibles. El resultado será un ascenso vertiginoso. Este efecto ya lo vimos en versiones más pequeñas. Cuando una gran empresa anunció que había adquirido Bitcoin, el precio subió de inmediato. Cuando plataformas de pago globales decidieron aceptarlo, el mercado reaccionó con euforia. Ahora piensa en ese mismo efecto multiplicado por 1000, respaldado por los gigantes del capital global. La magnitud será tan grande que el impacto se sentirá en cada rincón de la economía mundial. Pero no se trata únicamente del precio. Se trata de lo que representa a nivel simbólico y cultural. Bitcoin pasará de ser un activo visto como alternativo a convertirse en parte del sistema financiero principal. Y esa transición traerá consigo cambios profundos. Gobiernos, bancos centrales y organismos internacionales tendrán que replantearse su papel en un mundo donde el dinero ya no puede controlarse con la misma facilidad. La adopción de Bitcoin por parte de los fondos de pensiones enviará un mensaje contundente. Este activo ha llegado para quedarse. Y cuando el capital más grande, más estable y más paciente del planeta decide comprometerse, todo lo demás cambia. Porque estos fondos no compran para especular a corto plazo. Compran con la visión de mantener durante décadas. Eso significa que una gran parte del suministro quedará bloqueada, fuera del alcance del mercado. Ese fenómeno de congelación de la oferta generará un efecto secundario aún más poderoso. Cada nueva unidad de Bitcoin disponible será disputada con mayor intensidad. Los precios subirán, pero además, la percepción de escasez aumentará. Y en los mercados financieros, la percepción es tan poderosa como la realidad. Cuando la gente cree que algo es escaso y valioso, su deseo de poseerlo crece exponencialmente. No olvidemos que el mercado global funciona con historias, con narrativas que alimentan la confianza o el miedo. Y la narrativa que se avecina es una de las más potentes de nuestra era. Los fondos que administran la jubilación de millones de personas están comprando Bitcoin porque lo consideran un activo seguro y legítimo. Esa sola idea puede reconfigurar las creencias de toda una generación de inversores. Por eso, lo que está en juego no es únicamente una oportunidad financiera. Es también una transformación psicológica y cultural. Los que se adelanten podrán aprovechar una de las mayores transferencias de riqueza de nuestra historia. Los que esperen a las noticias llegarán tarde, comprando caro y cargando con el riesgo de las caídas. La puerta ya está medio abierta. El momento de actuar es antes de que se abra por completo. Cuando pensamos en la magnitud de lo que está a punto de suceder, debemos recordar que nunca antes un activo de oferta limitada había estado en la mira del capital más grande del planeta. Los fondos de pensiones no buscan emociones, no persiguen modas. Buscan estabilidad, seguridad y rendimientos sostenidos en el tiempo. Y el hecho de que ahora estén considerando incluir Bitcoin en sus carteras habla de una transformación histórica. Lo que en el pasado parecía imposible, hoy se está volviendo inevitable. Durante años, los reguladores cerraron las puertas argumentando que Bitcoin era demasiado arriesgado. Sin embargo, la presión fue creciendo.
Cada vez más inversores reclamaban la posibilidad de participar en un mercado que ofrecía retornos que ningún bono ni acción podía igualar. Finalmente, esa presión rompió las barreras, y hoy vemos cómo el marco legal empieza a permitir lo que antes estaba prohibido. La infraestructura también está lista. Grandes bancos han desarrollado servicios para custodiar Bitcoin con los mismos estándares de seguridad con los que resguardan el oro o las divisas extranjeras. Los fondos cotizados, aprobados por los reguladores, han creado vehículos sencillos y transparentes para que los inversores puedan acceder sin complicaciones técnicas. Cada obstáculo que existía fue eliminado uno por uno. Lo que antes era un terreno incierto se ha convertido en una autopista despejada. En este escenario, la pregunta no es si el capital institucional entrará, sino cuándo y con qué intensidad lo hará. Y cuando finalmente lo haga, veremos un fenómeno comparable a abrir las compuertas de una represa colmada de agua. El torrente será imposible de detener. Imagina nuevamente las cifras. Hoy todo el mercado de Bitcoin ronda $1 billón. Los fondos de pensiones en Estados Unidos administran más de 9 billones. Eso significa que tienen en sus manos 9 veces el tamaño completo del mercado. Si decidieran destinar solo un 1% de sus recursos, $90.000 millones entrarían de golpe. Y si ese porcentaje se elevara al 5%, estaríamos hablando de $450.000 millones. Ese flujo es tan descomunal que el mercado actual no tiene la capacidad de absorberlo sin que el precio se dispare. Y lo más interesante es que no hace falta que todos los fondos decidan al mismo tiempo. Basta con que unos pocos gestores importantes den el primer paso para que los demás se sientan obligados a seguirlos. Porque en el mundo de las inversiones, quedarse atrás es un riesgo que nadie quiere asumir. El efecto será exponencial. Primero entra un fondo, luego otro, después un tercero. Y cada uno de esos movimientos será amplificado por los medios de comunicación, generando titulares que despertarán la atención de millones de inversores minoristas. La narrativa cambiará de forma radical. Bitcoin dejará de ser un activo visto con sospecha y se convertirá en un símbolo de legitimidad financiera. Esa validación provocará un efecto psicológico imparable. Personas que durante años miraron a Bitcoin como una curiosidad, empezarán a verlo como una necesidad. La gente común seguirá el ejemplo de las instituciones, convencida de que si los gestores de miles de millones de dólares confían en este activo, entonces ellos también deberían hacerlo. El miedo a quedarse fuera actuará como combustible para el siguiente tramo de la subida. Lo fascinante es que este ciclo ya lo hemos visto antes en otras industrias. Ocurrió con el oro, ocurrió con las acciones tecnológicas y ocurrió incluso con sectores como la energía renovable. Durante mucho tiempo eran vistos como apuestas marginales, hasta que de pronto se volvieron inevitables. Y cuando el dinero grande se sumó, el crecimiento fue explosivo. Warren Buffett acaba de mover fichas que han sorprendido al mundo financiero entero. Y cuando un hombre de su talla, con más de 8 décadas de experiencia observando, analizando y actuando en los mercados globales, decide vender miles de millones en acciones de compañías que parecían intocables y al mismo tiempo dirigir grandes cantidades de capital hacia sectores inesperados. El mundo entero debería detenerse a reflexionar, porque cada movimiento suyo nunca es improvisado, siempre responde a una lógica paciente, silenciosa y profundamente estratégica que se comprende solo cuando uno se sumerge en su filosofía de inversión. El que se conoce a sí mismo ya ganó la mitad de la batalla. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Conozco mi poder. Aquella que prioriza el largo plazo sobre el ruido de la inmediatez, el valor intrínseco sobre la especulación momentánea, la paciencia sobre la histeria colectiva y la visión sobre la moda. Lo que Buffett hizo recientemente fue vender alrededor de $6.000 millones en acciones de distintas compañías. Y esto levantó titulares en todo el planeta, porque entre esas ventas se encontraban gigantes que durante años fueron considerados pilares fundamentales de su portafolio. Para entender el trasfondo de estas decisiones,
Hay que empezar recordando cómo piensa Buffett, porque él nunca ha sido un jugador de corto plazo. Nunca ha sido alguien que trate de adivinar lo que pasará la semana siguiente, ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año. Él siempre ha jugado a décadas, a generaciones, a horizontes de tiempo donde la disciplina supera a la ansiedad, donde la fortaleza de los fundamentos supera a los rumores y donde la confianza en los negocios reales que producen flujo de caja constante supera a las promesas huecas de riqueza rápida. Esa mentalidad le permitió construir a Berkshire Hathaway en uno de los conglomerados más poderosos y diversificados del mundo, y es la misma mentalidad que hoy lo lleva a hacer movimientos que a primera vista parecen contradictorios, pero que en realidad son piezas de un tablero cuidadosamente trazado. Una de las ventas más llamativas fue la de Apple, una compañía que se había convertido en el corazón mismo de la cartera de Buffett, al punto de representar casi la mitad del valor total de Berkshire Hathaway, lo cual para muchos inversionistas resultaba cómodo porque Apple es sinónimo de innovación, de marca fuerte, de clientes fieles y de utilidades crecientes. Pero para Buffett representaba también un riesgo por concentración excesiva, y él nunca ha tolerado tener demasiado expuesto su capital en un solo activo, por brillante que sea. Por eso vendió alrededor de 20 millones de acciones, lo que equivale a más de $4.000 millones, y no lo hizo porque haya dejado de confiar en Apple, sino porque entendió que había que reducir el peso específico de esa posición, cristalizar algunas ganancias y al mismo tiempo liberar capital para redirigirlo hacia oportunidades que, aunque menos populares, pueden generar flujos constantes durante las próximas décadas. También llamó la atención la venta parcial de Bank of America, donde redujo su posición en más de 26 millones de acciones, liberando así cerca de $1.200 millones. Para entender este movimiento hay que recordar que el sector bancario atraviesa momentos de gran incertidumbre, con márgenes presionados por tasas de interés altas, con un crecimiento de préstamos más débil de lo esperado y con un panorama en el que incluso instituciones sólidas deben navegar aguas turbulentas. Buffett sabe que el negocio bancario puede ser sólido a largo plazo, pero no es inmune a los vaivenes de ciclos que se prolongan y erosionan márgenes. Por eso se inclinó a disminuir su exposición y proteger su capital. El mundo necesita tu versión más despierta, no la más obediente. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Vivo con propósito. Otro movimiento que generó titulares fue la salida total de T-Mobile, una decisión que sorprendió porque durante años había mantenido posiciones en telecomunicaciones, pero en este caso decidió liquidar toda su participación, equivalente a aproximadamente $1.000 millones. La explicación es sencilla. El sector de telecomunicaciones enfrenta un estancamiento evidente, con mercados saturados, competencia feroz, costos crecientes en infraestructura, márgenes cada vez más estrechos y un entorno donde es difícil construir barreras de entrada duraderas. Buffett siempre ha insistido en que solo invertirá en negocios con foso económico, es decir, con ventajas competitivas que resistan el paso del tiempo. Y cuando observa que ese foso se está reduciendo, actúa sin titubeos y prefiere retirarse antes de que el deterioro sea irreversible. Lo mismo sucedió con Charter Communications, de la cual redujo su participación casi a la mitad, vendiendo cerca de 1 millón de acciones y liberando alrededor de $350 millones. En este caso, el razonamiento fue similar, porque la industria de la televisión por cable está siendo devorada por la transición hacia plataformas de streaming. La llamada desconexión del cable se acelera cada trimestre, los márgenes se reducen y además la compañía carga con deudas significativas, lo que aumenta la vulnerabilidad en un entorno de cambios estructurales. También vendió parte de su posición en DaVita, una compañía del sector salud que durante años había sido parte de su cartera, pero que enfrenta riesgos regulatorios cada vez más fuertes, en especial por la presión de los programas de reembolso de Medicare y por su capacidad de fijación de precios que no compite con gigantes más diversificados como United Health. Por eso Buffett vendió alrededor de 1.300.000 acciones, generando unos $200 millones. Incluso hizo recortes menores en posiciones como la de D.R. Horton,
una de las constructoras de viviendas más grandes de Estados Unidos, reduciendo apenas unas 27,000 acciones valoradas en unos $5 millones, y en Liberty Fórmula 1, de la cual se deshizo de alrededor del 14% de su posición, equivalente a unos $50 millones, considerando que aunque la Fórmula 1 es un negocio global con atractivo mediático, pertenece a la categoría de entretenimiento, un sector vulnerable a la volatilidad, a la dependencia de las audiencias y a la fragilidad de los ciclos de moda. Lo que se observa en conjunto es una limpieza, una poda estratégica, un acto de protección de capital que no responde al miedo sino a la disciplina. Buffett no vende por nerviosismo, vende porque sabe que el capital debe estar siempre trabajando en el lugar más eficiente, y cuando un dólar invertido no produce tanto como otro que podría colocarse en otra empresa, él hace el cambio con calma pero con firmeza. Si las ventas de Buffett ya encendieron las alarmas, lo que verdaderamente debe captar la atención de todo inversionista son las compras que realizó, porque es allí donde se refleja hacia dónde se está inclinando el futuro de su visión y cuáles son los negocios que, en medio de un panorama global confuso y plagado de incertidumbre, él considera que representan oportunidades de valor a largo plazo. La primera adquisición importante que apareció en su más reciente informe fue United Health Group, uno de los gigantes más poderosos del sector salud en Estados Unidos. Buffett compró más de 5 millones de acciones, una inversión que supera los $1.600 millones. Esta decisión es una señal muy clara de que está apostando por un modelo de negocio esencial, sólido y resiliente, porque United Health no solo es una aseguradora, es un verdadero emporio de servicios de salud con ingresos recurrentes, con una base gigantesca de clientes y con un flujo de caja libre superior a los $25,000 millones. Además, su valoración en relación con las utilidades rondaba apenas 11 veces, una cifra sorprendentemente baja para un negocio de esa magnitud, lo que lo convierte en una oportunidad difícil de ignorar para alguien que sabe medir la relación entre precio y valor. Al mismo tiempo, Buffett volvió a incrementar su posición en Lennar, una de las constructoras de viviendas más grandes de América. En medio de tasas de interés altas que han encarecido las hipotecas, muchos pensaban que invertir en construcción era un error, pero Buffett ve más allá del ciclo inmediato. Él sabe que existe un déficit habitacional real en Estados Unidos que no se resolverá en 5 ni en 10 años, sino que será un reto estructural durante varias décadas, y por eso añadió más de 5 millones de acciones, lo que representa una apuesta de alrededor de $565 millones. Su razonamiento es que Lennar tiene la tierra, el capital y la escala para seguir construyendo incluso en entornos adversos, y que a medida que la población crezca y la oferta de viviendas siga siendo limitada, las empresas que tengan la capacidad de ejecutar de manera eficiente serán las que se beneficien en el largo plazo. Otro movimiento llamativo fue el aumento en Pool Corporation, el mayor distribuidor del mundo de equipos, partes y suministros para piscinas. Berkshire Hathaway duplicó con creces su participación en esta compañía, adquiriendo casi 2 millones de acciones adicionales y llevando el valor total de la posición a cerca de $1.000 millones. Muchos se preguntan por qué invertir tanto en un negocio aparentemente tan específico, pero es precisamente allí donde se esconde el genio de Buffett. Pool Corporation domina un nicho, tiene un control impresionante sobre la distribución, fija precios con poder y mantiene márgenes altos gracias a su posición única en un mercado fragmentado. Aunque su relación precio-utilidad sea alta, el verdadero atractivo está en su estabilidad y en la recurrencia de sus ingresos, porque los dueños de piscinas necesitan mantenimiento constante y reposición de piezas año tras año, lo que asegura un flujo de efectivo consistente. En esa misma línea de negocios fundamentales pero poco glamorosos, Buffett también incrementó su participación en Nucor, la siderúrgica más eficiente de Estados Unidos. Compró más de 850,000 acciones, una inversión que ronda los $127 millones. El acero es un sector cíclico. Sus ganancias suben y bajan con los precios internacionales y con la demanda de construcción e infraestructura,
Pero Nucor ha demostrado ser una empresa que opera con costos bajos, que devuelve capital a los accionistas y que ha logrado navegar mejor que sus competidores cada recesión de las últimas décadas. Buffett no busca el pico del ciclo, compra cuando el mercado está frío y las valoraciones son bajas, para luego esperar pacientemente a que la demanda se reactive y los márgenes se expandan. Otro nombre que apareció en la lista de adquisiciones fue Constellation Brands, la compañía detrás de marcas de bebidas alcohólicas tan reconocidas como Corona, Modelo y Svedka. En este caso adquirió cerca de 1.400.000 acciones, una apuesta equivalente a más de $220 millones. La lógica detrás de este movimiento es que el alcohol es un producto que resiste las recesiones, porque la gente consume tanto en los buenos como en los malos tiempos. Y además Constellation tiene una distribución sólida y una base de consumidores leales que garantizan un flujo de efectivo recurrente. En la categoría de empresas pequeñas pero de alta calidad, Buffett también incrementó su participación en HEICO, un proveedor aeroespacial especializado en repuestos y servicios con márgenes muy altos. Añadió más de 130.000 acciones, una inversión valorada en casi $38 millones, reforzando su posición en un negocio de nicho que ha mostrado una capacidad admirable para crecer de forma constante y rentable durante años. Uno de los movimientos más grandes en cuanto a monto fue el aumento en Chevron, con más de 3.400.000 acciones adicionales que suman alrededor de $480 millones. El sector energético vive de la volatilidad, pero Buffett apuesta a empresas disciplinadas que devuelven dividendos y que mantienen una estrategia financiera conservadora, lo que convierte a Chevron en una pieza sólida de flujo de efectivo para la cartera de Berkshire. Pero quizá una de las apuestas más curiosas y simbólicas fue su incursión en Domino's Pizza, con la compra de 13.000 acciones adicionales por un valor cercano a $6 millones. Para muchos, esto parecería irrelevante en comparación con los montos anteriores, pero lo importante no es la pizza en sí, sino la red de logística, el sistema tecnológico y la capacidad de expansión internacional que la empresa ha desarrollado. Buffett observa que Domino's no es solamente una pizzería, sino una compañía con un modelo escalable, con un retorno sobre el capital altísimo y con un potencial de crecimiento global que la convierte en un negocio atractivo a largo plazo. También abrió una nueva posición en Allegion. No hay éxito sin sacrificio. No hay poder sin disciplina. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Soy disciplina pura. Fabricante de cerraduras, sistemas de acceso y soluciones de seguridad para edificios, con la compra de 780.000 acciones valoradas en más de $112 millones. Este es el típico negocio que encanta a Buffett, porque aunque parezca aburrido, responde a una necesidad básica y creciente del mundo moderno: la seguridad. Son productos que siempre se demandan, que generan márgenes estables y que se sostienen incluso en tiempos de crisis. Otro movimiento que sorprendió fue la inversión en Lamar Advertising, con la compra de más de 1.160.000 acciones valoradas en alrededor de $140 millones. Mientras el mundo se obsesiona con la publicidad digital, Buffett apostó por la publicidad física en vallas y carteles, un sector que sigue produciendo ingresos estables gracias a contratos a largo plazo con marcas que necesitan presencia física en las calles. Esta es una jugada contraria a la corriente, fiel al estilo contracíclico de Buffett, que siempre busca valor donde otros no lo ven. Cuando uno observa todo este conjunto de movimientos, tanto las ventas como las compras, se da cuenta de que no son gestos improvisados ni caprichos de un inversionista aburrido, son la materialización de una filosofía que Buffett ha repetido durante más de 60 años y que se resume en una sola idea: proteger el capital, hacerlo trabajar en negocios simples, sólidos y predecibles, y mantener siempre la calma frente al ruido de los mercados. Al vender posiciones en empresas como Apple, Bank of America, T-Mobile, Charter Communications, Vita y otras más pequeñas, Buffett no está renunciando a la tecnología, a la banca o a las telecomunicaciones, sino que está reafirmando su principio de no concentrar demasiado riesgo en un solo lugar,
de no aferrarse a negocios cuyos fosos económicos se erosionan y de no insistir en sectores que comienzan a perder ventajas competitivas. Cada dólar que liberó fue redirigido hacia negocios que en su visión representan necesidades humanas básicas y permanentes, como la salud, la vivienda, la energía, la seguridad, la alimentación, la infraestructura y la publicidad. Y esa selección no es casual, porque Buffett sabe que en un mundo cambiante donde la tecnología evoluciona con rapidez, las modas nacen y mueren en cuestión de meses, y los titulares de prensa se enfocan en lo efímero. Los negocios verdaderamente duraderos son aquellos que satisfacen necesidades esenciales que no desaparecen ni con recesiones, ni con guerras, ni con cambios políticos. La gente siempre necesitará atención médica, siempre necesitará un lugar donde vivir, siempre necesitará comer, transportarse, resguardar su seguridad y comunicarse. Y esas son las áreas donde Buffett decide sembrar su capital como un agricultor que planta árboles que tardan en crecer, pero que dan frutos constantes durante generaciones. Lo interesante es que mientras muchos inversionistas intentan adivinar qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés o qué rumbo tomará la inflación el próximo trimestre, Buffett no se desgasta en ese juego. Él mismo lo ha dicho una y otra vez. No tiene sentido intentar predecir lo que pasará en los próximos meses, porque el mercado está lleno de variables imposibles de controlar. Lo que sí tiene sentido es encontrar empresas con fundamentos sólidos, comprarlas a un precio razonable y esperar con paciencia a que el tiempo haga su trabajo. Por eso no le interesa ser el más rápido ni el más brillante, le interesa ser el más disciplinado. En su visión, invertir no es un concurso de inteligencia sino una competencia de resistencia emocional, donde la clave está en no dejarse arrastrar por la euforia ni por el pánico. Lo que está haciendo ahora con estas compras y ventas es simplemente ajustar el rumbo de su portafolio para mantenerlo alineado con ese principio rector. Vendió Apple no porque haya perdido fe en la compañía, sino porque llegó a representar casi la mitad del portafolio, algo insostenible incluso para una empresa extraordinaria. Redujo Bank of America porque entiende que los márgenes bancarios son frágiles en un entorno de tasas inciertas. Se salió de T-Mobile porque vio que la industria perdió su foso económico. Pero al mismo tiempo, compró United Health porque es un gigante que seguirá generando flujos de caja incluso en recesiones. Compró Lennar porque la necesidad de vivienda en Estados Unidos no se resolverá en una generación. Compró Nucor porque el acero es la columna vertebral de toda economía industrial. Compró Constellation Brands porque la gente no dejará de beber cerveza o licor en los momentos de crisis. Compró Allegion porque la seguridad es una necesidad cada vez más apremiante. Y compró Lamar Advertising porque incluso en la era digital hay empresas que requieren una presencia física en el mundo real. Todas esas jugadas, vistas en conjunto, forman un mapa que revela cómo piensa Buffett y hacia dónde se dirige su estrategia. Menos exposición a sectores volátiles o sobrevalorados, más exposición a sectores esenciales y predecibles. Y aquí viene la lección más valiosa para el inversionista común. No hace falta tener miles de millones de dólares para aplicar esta lógica, basta con dejar de pensar como un apostador y empezar a pensar como un propietario. La mayoría de la gente compra y vende acciones como si fueran fichas de casino, emocionándose cuando suben y asustándose cuando bajan. Pero Buffett siempre recuerda que detrás de cada acción hay un negocio real, con empleados, con productos, con clientes, con ingresos y con gastos. Cuando él invierte, lo hace con la mentalidad de alguien que estaría dispuesto a ser dueño de esa empresa por décadas, aunque la bolsa se cerrara durante 5 años. Esa mentalidad cambia por completo la manera de invertir, porque deja de importar la volatilidad del corto plazo, y lo que realmente importa es si el negocio es capaz de sobrevivir, adaptarse y prosperar a lo largo del tiempo. Por eso una de sus frases más repetidas es que el precio es lo que pagas, pero el valor es lo que recibes, y esa diferencia entre precio y valor es la esencia de toda su filosofía. Al analizar su portafolio hoy, se observa que no está apostando a la moda ni a la especulación, está construyendo un armazón de empresas que generan flujo de caja positivo, que tienen clientes recurrentes,
que satisfacen necesidades permanentes y que poseen ventajas competitivas difíciles de destruir. Eso es lo que cualquier persona debería buscar en su propio camino como inversionista: compañías comprensibles, con productos que uno mismo usaría, con márgenes estables, con poca deuda y con una gestión confiable. El secreto no está en adivinar qué hará el mercado mañana, sino en preparar un portafolio que uno se sienta cómodo, teniendo, aunque no pueda tocarlo ni moverlo durante una década entera. La mayor enseñanza que dejan los movimientos recientes de Warren Buffett es que la inversión no debe entenderse como un juego de azar, ni como una carrera desesperada por obtener ganancias rápidas, sino como un proceso consciente de construcción de riqueza a lo largo del tiempo, basado en la disciplina, la paciencia y la claridad mental. Muchos inversionistas principiantes creen que necesitan información privilegiada o fórmulas secretas para ganar dinero en la bolsa, pero la realidad es que lo único que necesitan es adoptar la mentalidad correcta, la mentalidad de dueño que Buffett repite una y otra vez. Cuando él compra una acción, no la ve como un papel que sube y baja en cuestión de horas, la ve como una participación en un negocio real que genera productos o servicios que la gente necesita. Y esa visión es la que le permite mantener la calma cuando el mercado tiembla y todos corren despavoridos. Si uno observa su estrategia, entiende que no se trata de tener miles de millones para diversificar, se trata de elegir con cuidado empresas que tengan un foso económico, es decir, una ventaja competitiva que las proteja de la competencia. Eso puede ser una marca poderosa como la de Apple, una red de distribución dominante como la de Pool Corporation, un liderazgo tecnológico como el de Heyco en repuestos aeroespaciales, o un modelo de negocio simple pero impenetrable como el de Allegion, fabricando cerraduras que miles de compañías instalan en sus edificios. La clave está en que esos negocios tengan clientes fieles, ingresos recurrentes y capacidad de generar flujo de caja incluso en crisis. Cualquier persona que quiera imitar este modelo puede empezar por mirar a su alrededor y preguntarse: ¿qué productos sigo consumiendo año tras año sin importar la situación económica? ¿Qué empresas ofrecen servicios tan esenciales que dejar de usarlos sería casi imposible? ¿Qué marcas dominan tanto su mercado que no tienen rivales reales? Esas son las pistas que conducen a negocios con fosos económicos. Y no hace falta invertir en todos al mismo tiempo. Basta con ir construyendo poco a poco, comprando acciones de empresas sólidas cada mes, cada trimestre, cada vez que se pueda, acumulando con paciencia y dejando que el tiempo y la capitalización compuesta hagan su trabajo silencioso. Buffett ha repetido que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto, y entenderlo cambia por completo la manera de relacionarse con el dinero. $1 invertido hoy en una empresa con flujos de caja crecientes no se multiplica por arte de magia en una semana, pero con el tiempo puede transformarse en 5, en 10 o en $20, siempre y cuando uno tenga la disciplina de no vender por miedo ni por codicia. Lo que diferencia a Buffett de la mayoría de inversionistas no es que tenga más información, sino que tiene más paciencia. Mientras otros venden presionados por titulares negativos, él compra en silencio. Mientras otros se emocionan por la euforia de una burbuja, él vende con calma para proteger su capital. Mientras otros creen que deben adivinar lo que hará la economía el próximo año, él construye una cartera diseñada para resistir cualquier escenario durante décadas. Y lo más fascinante es que ese enfoque no es exclusivo de millonarios. Cualquier trabajador, cualquier emprendedor, cualquier persona que ahorre algo de dinero puede aplicarlo. En lugar de gastar en modas pasajeras, puede destinar una parte a comprar acciones de empresas sólidas. En lugar de endeudarse por lujos innecesarios, puede acumular activos que generen ingresos futuros. En lugar de perseguir ganancias rápidas, puede plantar semillas de prosperidad que se cosecharán en 10 o 20 años. El error más común es creer que invertir es complicado, cuando en realidad es simple pero no fácil, porque requiere vencer la impaciencia y resistir la presión social. Buffett mismo ha dicho que invertir no requiere un coeficiente intelectual altísimo, requiere temperamento, la capacidad de mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. Y eso es algo que cualquier persona puede entrenar. Si entiende que la bolsa no es un casino,
sino un mercado de negocios donde se compran participaciones de empresas que siguen trabajando aunque las acciones bajen. Por eso, cuando uno mira la cartera de Buffett hoy, lo que debería preguntarse no es por qué vendió Apple o por qué compró United Health, sino qué mensaje está enviando con esas decisiones, que el futuro pertenece a los negocios sólidos, que la seguridad está en lo esencial y que la riqueza se construye despacio, no de un día para otro. Esa es la verdadera lección que un joven que apenas empieza, un adulto con pocos ahorros o un jubilado que busca preservar su capital debería grabarse, que la clave no está en buscar el próximo gran golpe de suerte, sino en elegir bien, ser constante y dejar que el tiempo multiplique el esfuerzo. La manera en que Warren Buffett invierte no es solamente una estrategia para acumular riqueza, es también una filosofía de vida que puede aplicarse en múltiples ámbitos más allá de los mercados financieros, porque en el fondo lo que enseña es que los frutos verdaderos requieren tiempo, que los cimientos sólidos son más importantes que las apariencias y que la disciplina es más valiosa que la emoción del momento. Su vida entera es un ejemplo de cómo la paciencia puede vencer a la ansiedad, de cómo la constancia puede superar a la improvisación y de cómo el largo plazo puede derrotar al corto plazo en casi todas las batallas importantes de la existencia. Cuando Buffett dice que solo compra negocios que entendería aunque la bolsa cerrara durante 10 años, lo que está transmitiendo es una lección que va más allá del dinero. La importancia de elegir proyectos, relaciones y caminos que tengan sentido intrínseco, que aporten valor aunque no haya una validación inmediata, que tengan significado incluso en silencio. En la vida personal, esto se traduce en la capacidad de cultivar amistades verdaderas en lugar de coleccionar conocidos superficiales, de construir relaciones sólidas en lugar de dejarse arrastrar por la inmediatez, de trabajar en proyectos que edifican el futuro en lugar de gastar energía en distracciones efímeras. La filosofía de Buffett enseña que lo esencial casi nunca es lo más ruidoso ni lo más visible, que lo verdaderamente importante suele estar escondido bajo la superficie y que la paciencia para esperar el momento adecuado es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. De la misma manera que él evita dejarse llevar por el ruido de los mercados y prefiere analizar los fundamentos de cada empresa, cualquier persona puede evitar dejarse llevar por el ruido social y enfocarse en los fundamentos de su vida, su carácter, sus valores, su disciplina y sus hábitos.